Hola, muy buenos días. Mi nombre es Clara y estoy nuevamente por aquí contigo para compartir información que te va a ayudar a crecer, a desarrollarte, a expandirte y a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Antes que nada, si no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas y que actives las notificaciones activando la campanita. En el día de hoy quiero hablarte de mentalidad. Quiero hablarte de un libro que se llama Mentalidad Mamba, cuyo autor es el jugador de baloncesto Kobe Bryant. Este es un libro que contiene unos principios que se basan en la mentalidad de un ganador. O sea, cómo piensa un ganador y todo lo que hace o lo que hizo Kobe Bryant para convertirse en uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos. Este es un libro que basa su idea en su idea básica es que siempre se debe intentar ser la mejor versión de uno mismo. ¿Cómo nos convertimos en la mejor versión de nosotros mismos? Pues retándonos, saliendo de la zona de confort y enfrentando esas dificultades que vemos que a veces nos superan, ¿no? O sea, enfrentando esos miedos, enfrentando esos retos que muchas veces nos mantienen pequeños y que nos detienen para lograr nuestros objetivos. Antes que nada, quiero hablarte de un poco de lo que fue del legado que nos dejó este magnífico jugador de baloncesto. Kobe Bryant fue un jugador estadounidense que jugaba la posición de escolta. Jugó 20 temporadas en la NBA con el equipo de Los Ángeles Lakers. Estuvo jugando siempre con el mismo equipo. Entre sus logros, ganó 5 campeonatos con el equipo de los Lakers del 2000 al 2010. También ganó 2 medallas olímpicas. Dos medallas de oro olímpica. Fue jugador más valioso en la temporada del 2008. También fue el máximo anotador de la NBA en los años 2006 y 2007. Participó en 18 Juegos de Estrellas. Ganó un premio Oscar en 2018 como mejor cortometraje animado. Vamos, que hizo de todo. Hasta un Oscar se ganó. Y todo eso, él lo sabemos por entrevistas que hizo. Él se definía, él se definía a sí mismo no como el mejor jugador, pero sí como el más disciplinado. No era el que mejor cuerpo tenía, no era el que mejor tiro tenía, no era el que más talento tenía, pero sí era el más disciplinado. Él contó en muchas entrevistas que que su rutina comenzaba a las 4 de la mañana. Se levantaba a esa hora para practicar, hacer deporte, hacer ejercicios y prepararse mentalmente para el partido que tenía. Era el primero que llegaba a los entrenamientos y era el último en irse. Tenía una disciplina de otro planeta. Yo quiero contarte como anécdota que yo cuando pequeña, pequeña, a mí me gustan mucho mirar los deportes. Juego de baloncesto, juego de béisbol, me gusta también MotoGP, te puedo ver fútbol, vamos, de todo. Y yo era bastante fanática de la NBA. Y sí que, claro, como él jugaba con los Lakers, me gustaba el equipo de Chicago, el equipo de Michael Jordan, claro, y esos eran rivales, rivalizaban mucho. Claro, entonces por eso a mí nunca me gustó Kobe Bryant como jugador, porque su juego era muy competitivo, se le veía esa hambre siempre no sé, yo lo veía así, de siempre como querer destacar y siempre como querer ser mejor y superar a los demás. Entonces yo lo veía de una manera muy egoísta. En esa época, claro, yo no entendía todo el trabajo
que había detrás de ese gran jugador, que se convirtió, vamos, en una leyenda, porque yo diría que está en el top 5 de jugadores, de los mejores jugadores que han pasado por el baloncesto de la NBA. Pero todo eso, él lo logró con sacrificio y trabajo duro. Como te digo, tenía una disciplina de otro planeta. Era una persona que tenía, o sea, que practicaba, que entrenaba sí o sí. No importa si estaba motivado o si había tenido un mal día, que si había dormido mal, no. Él iba a los entrenamientos y siempre entrenaba duro. Hacía todo lo que tenía que hacer para... él siempre decía que los entrenamientos tenían que tener más presión y tenían que ser más duros que los partidos que él iba a disputar. Él también tenía también tenía un ritual o que siempre estudiaba por ejemplo, si se iba a enfrentar a un equipo X, él siempre estudiaba el juego, la manera de jugar, la estrategia de esos jugadores, de ese quinteto al que se iba a enfrentar. Y él decía que los estudiaba y que se preparaba mentalmente para enfrentar todo lo que iba a pasar en la cancha. Y por eso sus entrenamientos tenían que tener más presión y tenían que ser más duros que a lo que él se iba a enfrentar en la cancha, porque si no, él decía que eso le iba a superar. Bueno, como les decía por aquí, ¿en qué se basaba este libro? La mamba la mamba negra, que fue el apodo que se le dio ese apodo porque eso es una serpiente que habita en el continente africano, y que se le apodó de esta manera porque esta serpiente, por la rapidez y la precisión que tiene en el ataque, y como él se movía en la cancha, por eso se le apodó la mamba negra. Y a él, como le encantó este apodo, pues adoptó el nombre y con mucho gusto, y por eso escribió el libro de Mentalidad Mamba. Que a su hija también, que también jugaba al baloncesto, que también murió en ese accidente, también le decían, también le pusieron el apodo de Mambasita. Bueno, en su vida cotidiana, Kobe Bryant explicaba que cómo él encaraba los partidos. Que todo esto se puede llevar, o sea, como Laín nos cuenta, Laín fue nadador por más de 22 años, ¿no? Como él nos dice, fue nadador de élite. Y todos los principios, o sea, todo lo que él aplicaba, toda esa estrategia que él aplicaba para convertirse en para ser campeón de Europa, como lo fue, y todo eso, toda esa mentalidad que él adoptó para él competir y para él destacar en lo que es la natación, o sea, todo eso se puede, o sea, es lo mismo, esos mismos principios son los que te pueden llevar a tener un negocio rentable, a ser un emprendedor exitoso y a hacerte millonario. Entonces, esta misma filosofía, si lo ves, es lo que vemos aquí, que con lo que trabajaba Kobe Bryant. En este caso, en la mentalidad, que sabemos que la mentalidad es el 90%, la estrategia es el 10%. Tenemos que trabajar en nuestra mente y tenemos que colocarnos en el estado mental adecuado para poder lograr nuestro propósito, ya que eso lo es todo. Nuestros pensamientos son los que definen nuestras emociones, y esas emociones son las que nos llevan a determinadas acciones, y las acciones de manera repetida se convierten en nuestros hábitos, y esos hábitos, o sea, tener hábitos positivos o tener hábitos negativos, es lo que nos va a llevar por un camino o por otro, el camino del éxito o el camino del fracaso. Porque si tú te la pasas viendo maratones de Netflix, te la pasas sentado en el sofá viendo series y películas, o te la pasas comiendo mal, todos esos hábitos a largo plazo te van a llevar por un camino de perdición, un camino de escasez, porque vas a estar cansado, porque no te estás educando, no estás invirtiendo en tu conocimiento.
porque tú no vas a ser más grande del conocimiento que tienes. Por eso la primera inversión debe ser en ti, en tu conocimiento, en eso que tienes, que quieres desarrollar y en ese propósito que quieres lograr. Tienes que formarte, ya sea con libros, ya sea con seminarios, con mentores o personas que ya tengan el resultado que tú deseas. Entonces, él explicaba, Covey nos explicaba esto por aquí, que él estudiaba a sus rivales y se preparaba su mente y su cuerpo. Él decía que no tenía el mejor físico, pero lo trabajaba todos los días. Tenía un entrenamiento durísimo para que su cuerpo le apoyara en ese sueño de convertirse en uno de los mejores jugadores de la NBA. Porque claro, un jugador de baloncesto tiene que tener una forma física envidiable para poder destacar, ¿no? en ese tipo de juegos, porque es un juego muy físico. Todos sabemos que es un juego que hay que correr mucho y que hay que estar en un buen estado físico. Y él no nació con ese físico, pero él lo trabajó. No le pasó, por ejemplo, como su compañero, que Shaquille O'Neal. Todos sabemos el físico que tiene Shaquille O'Neal. Bueno, algunos que siguen el baloncesto. Un físico imponente, que él solamente con eso se movía poco, es verdad, se movía muy poco, pero vamos, ¿quién se le enfrentaba con el físico que tiene, con el físico que tenía? Bueno, que tenía él para jugar y eso le beneficiaba, él nació con ese físico. Sin embargo, Kobe trabajó su físico para que le apoyara en cumplir sus sueños. Porque nosotros también, para nosotros tomar toda la acción que tenemos que tomar para lograr nuestros sueños, tenemos que tener niveles de energía bastante altos. ¿Y cómo logramos eso? Pues cuidando el templo del alma, ¿no? Cuidando nuestro templo, alimentándonos bien, alimentando no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra mente. Por eso tenemos que saber, tenemos que filtrar las cosas que entran a nuestra mente. No podemos meter basura aquí. Tenemos que dejar de entrar cosas que nos permitan crecer y desarrollarnos, y que nos apoyen en el cumplimiento de nuestros objetivos, que nos encaminen y que nos impulsen a seguir por ese propósito que nos hemos planteado lograr, ¿no? Entonces, algunas cosas en lo que se basaba, algunas características, ¿no?, en las que se basaba la mentalidad que nos dice en su libro, Mentalidad Mamba, en las que se basaba esto. Que uno de ellos es enfocarse en el proceso y no en el resultado. Sabemos que el resultado es importante, sí, pero es el proceso y todo lo que tenemos que hacer para llegar a ese resultado lo que nos permite crecer y nos permite expandirnos. Y durante todo ese proceso es que vamos a ir a convertir en la mejor versión de nosotros mismos, en la que vamos a liberar todo ese potencial que llevamos dentro. Entonces el proceso es maravilloso y nos vamos a dar cuenta que cuando lleguemos a ese resultado vamos a querer ir más allá y más allá y más allá. Entonces el camino, debemos disfrutar de ese camino tenemos que ver y tenemos que saber que vamos a tener muchas dificultades durante ese recorrido, pero que esas dificultades son las que nos van a permitir crecer y las que van a permitir que nosotros, a medida que vayamos superando desafíos, que seamos más grandes de lo que somos. Ya los problemas que nos detenían, esos pequeños problemas, lo vamos a ver como pequeños problemas. Y ahora vamos a tener, y cada vez que enfrentemos y que superemos un desafío, no vamos a ser más, no vamos a desarrollar más y vamos a crecer más y más. Y vamos a estar más cerca de esa mejor versión de nosotros mismos. Él decía también por aquí, confiar en el trabajo duro y la disciplina. Esto no se trata solamente de desear y de querer, hay que tomar acción, eso lo sabemos, hay que tomar acción. También hay que preparar nuestra mente y colocarnos en el estado emocional y de gratitud de ese deseo ya cumplido, ¿no?
visualizar esa tierra prometida, pero tenemos que tomar las acciones necesarias para llegar a ella. Entonces eso lo vamos a hacer con el trabajo duro y la disciplina, porque cuando la motivación nos deje, porque va a haber días en que no vamos a estar, que no vamos a querer hacer nada, que vamos a querer estar tumbados en el sofá, que vamos a estar desanimados, y la disciplina es la que nos va a salvar. Lo que él nos decía por acá, estudiar constantemente también. Tenemos que estudiar y desarrollar, invertir en ese desarrollo, invertir en nuestra mente. ¿Cómo lo hacemos? Como lo dije en un principio, con libros, con mentorías, estudiar a las personas que ya tienen ese resultado y que ellos nos enseñen para así acortarnos el camino, que nos van a evitar, es cierto que tendremos que pagar por ello, que pagar un precio por ello, pero nos van a ahorrar bastante tiempo, que es un recurso que es bastante limitado y que no tenemos. Entonces tenemos que invertir. La primera inversión es en nosotros, invertir en nuestro conocimiento, en nuestra expansión, porque no podemos ser más grandes que el conocimiento que sabemos. Entonces tenemos que prepararnos y tenemos que cultivar nuestra mente, para así poder ir creciendo, irnos formando y obtener los resultados que queremos. Que también nos decía por acá, esta me gustó mucho, no tener miedo a pasar vergüenza. ¿Cuánto miedo tenemos a no exponernos, a qué van a pensar los demás? ¿Qué van a decir de esto que estoy haciendo? Van a decir que estoy loca, que estoy pensando, que no. Tenemos que exponernos y dejar de pensar en lo que piensan los demás. Lo que importa es lo que somos. Lo que importa es que nosotros sabemos cómo se logran las cosas y tenemos ese despertar de la conciencia y sabemos que el universo es mental y que lo que piensas se manifiesta. Eso tenemos esa certeza. Así que bueno, también nos dice por aquí que la motivación, con la motivación en algún momento como les dije, en algún momento nos vamos a sentir desmotivados, que va a haber días en que no vamos a querer hacer las cosas, pero que la disciplina es lo que nos va a mantener a flote. La disciplina y esos hábitos positivos que hemos estado construyendo día con día. Así que eso quería compartir con ustedes, de este jugador que creo que tenemos mucho que aprender de él y que nos dejó un legado increíble de aprendizaje y de disciplina y de cómo se logran las cosas, y que esa mentalidad fue la que lo llevó a lograr todos sus sueños, porque la verdad que llegó al top de donde que él quería, se convirtió en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, y eso lo hizo a través del trabajo duro y de la disciplina. Así que sabemos que no hay nada a cambio de nada. Si queremos algo, tenemos que ir a por ello y tenemos que trabajar duro para conseguirlo, porque nada nos va a venir sentados en el sofá viendo televisión. Así que tenemos que tomar acción y tomar acción ya, que no hay tiempo. El tiempo es reducido y tenemos que meterle velocidad para lograr nuestros sueños y nuestro propósito, aquello en lo que hemos planeado o que nos hemos propuesto lograr. Así que eso quería compartir contigo, espero que te haya gustado. Nada, vuelvo y te digo que si aún no me sigues, que lo hagas, y que vamos a seguir por aquí subiendo contenido de valor para que sigamos aprendiendo todos juntos. Gracias por ver este video y por seguirme. Así que nos vemos en una próxima lectura y nos vemos en un próximo capítulo, y espero que te haya gustado mucho. Así que espero que tengas un estupendo día y nos vemos en la próxima. Chao, chao.